Hola, buonasera a tutti. Buongiorno Ancora per noi. qua. Buongiorno. Buongiorno per l'Argentina, con gli amici ancora una volta de FAC Urbana, il Foro Argentino de Cultura Urbana, Roberto Martini e Alejandro Molinari. Da Bologna Alessandro Sandro Canè, grande milonghero, grande conoscitore di tango, artista poliedrico, oserei dire. È grande amico, è grande amico. Che Patricio parte. podría haber empezado con eso, gran amigo y ya está. Sì. Va bene. Sì, anche perché se devo continuare a elencare tutte le sue virtù non finisco. Allora, seconda parte, stiamo parlando dei neri, dell'apporto nero nel tango, e quindi abbiamo fatto la puntata, ma non siamo riusciti a finire, perché c'è tanto da dire, anche se non, dicevamo appunto nella puntata precedente, anche se non sono stati così determinanti come magari alcuni pensano, determinante l'apporto nero che c'è stato, ma non così determinante come magari alcuni, perché c'è una parte che dice che è tutto nero, l'altra parte dice che non c'è niente di nero. No, c'è stato, ma magari non così determinante. Continuiamo a parlare e andiamo a vedere i musicisti neri, soprattutto i chitarristi. Lo tengo que decir en castellano porque creo que no lo dije, lo dije solamente para los amigos italianos. Les quiero comentar a los que nos escuchan que hicimos una primera parte sobre el aporte negro de los músicos de color en el tango, y se nos quedó chico el tiempo, y ahora vamos a arrancar continuando y esperando terminar, hablando de los músicos que incursionaban, los músicos negros que incursionaron en el tango. Adelante, muchachos. Sí, ya que empezamos con los guitarristas, hay dos guitarristas negros que es interesante que pasaron de tocar la guitarra a tocar otro instrumento. Uno de ellos fue Luciano Ríos, que dejó la guitarra e se fue al piano. Ok, ci sono degli artisti neri molti suonano la chitarra, ma molti sono passati ad altri strumenti. Luciano Ríos, un caso que suena la guitarra, es pasado al piano. Claro, porque es la época en que la guitarra, digamos, deja de estar en las orquestas, entonces claro, se van transformando. Luciano Ríos tocó en Cuarteto de Pacho, después hizo un trío con Pacho y Urdampilleta, en fin, era un hombre que trabajó mucho en un café muy emblemático, el Café La Paloma, que quedaba en Palermo sobre el arroyo Maldonado. Nel barrio de Palermo c'era un caffè famoso, La Paloma, che stava sull'arroyo, è un piccolo fiume, un ruscello, che si chiama Maldonado. Y hay un tango que lo recuerda, ¿no? C'è La Paloma. C'è il tango che lo ricorda, che ha quel nome lì. Ahí que ya tocaba, ahí ya tocaba el piano. Ahí ya tocaba el piano. Y otro Luciano famoso, Ríos en quel caso, in questo caffè qua suonava il piano. Y otro famoso fue el negro Thompson, Leopoldo Ruperto Thompson, que era guitarrista y fue el primer contrabajista del tango. Il primo contrabbassista del tango, Leopoldo Thompson, che era chitarrista, però passò a essere contrabbassista. ¿Debutó en el Sexteto de Julio De Caro o ya había actuado en otras formaciones? No, empieza con Arolas, ¿no? Es decir, toca claro, con Arolas, ahí en el famoso, en La Buceca, ¿no? Que era de la calle. Por ahí puedes agregar algo vos, Roberto. La Buceca era una fonda, que no sé cómo, ahora ya no existen. Fondas eran lugares donde se comía para la gente pobre.
una trattoria molto alla mano che si chiamava La Buceca, e lì suonava Arolas, accompagnato da Leopoldo Thompson. Sí, entre otros. La Buceca fue un lugar emblemático. Sí. Ahí con la guitarra. Era guitarrista, ahí acompaña con la guitarra, sí. La Buceca era un lugar que estaba en Barracas al Sur, que era el nombre que tenía Avellaneda por aquellos años, después fue Avellaneda, ya no en la ciudad de Buenos Aires, sino en el Gran Buenos Aires, del otro lado del riachuelo. Y era un lugar muy particular porque ahí cerquita a la vuelta, estaba en la misma calle, también estaban los prostíbulos. Así que ahí es donde... Quindi nella stessa strada, dove c'era questa trattoria alla mano, La Buceca, che si trovava in Barracas al Sur, oggi Avellaneda, non è più la capitale, è al di là del riachuelo, quindi è la provincia di Buenos Aires, però molto vicino al centro di Buenos Aires. Ahí Era un posto che c'erano parecchi prostiboli. Se mezcló mucho. El dueño de La Buceca era un señor de apellido Codebó, cuya hija se casó con Tito Luciardo. Y Tito Luciardo fue el gran amigo de Gardel, uno de los grandes amigos de Gardel, y para esa generación, digamos, para la generación de gente mayor como mi papá, era el gran bailarín. Certo, Tito Luciardo è stato un artista, grande amigo di Gardel, grande ballerino di tango, che si sposò con la figlia di uno de los postríbulos. Del dueño de La Buceca. Ah, del dueño de La Buceca, Bueno, volvemos a Thompson. Es decir, Thompson debuta como contrabajista en 1916 en la orquesta de Canaro Martínez. Este Martínez no es Roberto, sino José Martínez. El tío de Roberto. Y luego actúa con Canaro, o sea, Canaro es el primero que introduce, ya lo hemos dicho, un contrabajista. Exactamente. Y este es Leopoldo Thompson. Esatto, Canaro è stato il primo a introdurre il contrabbassista nell'orchestra, che fu Leopoldo Thompson. Así cuando llegó a Julio De Caro había ya debutado con Canaro. Entonces, debuta con Canaro Martínez, sigue con Canaro, después en el cuarteto de Arolas, y Scusate, l'informazione è che il sestetto era il sestetto di Canaro Martínez, non solo Canaro. Sí, después con Canaro, y después en dopo un cuarteto, Canaro solo, y después en un cuarteto que lo forma Arolas, Cobian, De Caro y Thompson. Dopo in un quartetto che c'è Arolas, Cobian, De Caro, Canaro, Julio De Caro, escuché, De Caro y Thompson. ¿Qué cuarteto? Y después pasa en 1922 lo que vos dijiste, el del sexteto de Fresedo. Continúa en el sexteto de Cobian, luego pasa al sexteto de Julio De Caro y termina ahí porque muere. ¿No? Muere en 1925. Quindi passa al sexteto di Fresedo, di Cobian, di Juan Carlos Cobian, e poi di De Caro, dove lì finisce perché muore nel 1935. Yo creo que la importancia fundamental, Alejandro, no sé si estás de acuerdo, es que Leopoldo Thompson fue el introductor del contrabajo en el tango. Y por lo tanto fue el que redondeó la estructura definitiva de los conjuntos de tango. Esa es la importancia fundamental. L'importanza che possiamo dare a Leopoldo Thompson, che ha introdotto la intuición de Canaro también, ¿no? Claro. Pero la hizo bien, la hizo bien. Pero fíjense. Excelentemente, e quindi ha dato la composizione, la forma definitiva agli strumenti dell'orchestra. No al instrumento, alla struttura. A los instrumentos, a la estructura, a todos los instrumentos, a la estructura de la orquesta típica. De la orquesta. Pero fíjate que yo te mencioné el cuarteto que forma Arolas, bandoneón, Cobian, piano,
Julio De Caro, violín, Leopoldo Thompson, contrabajo. Ahí están los instrumentos del... Claro. A eso le agregan, Fresedo le agrega otro violín y otro bandoneón. Y aparece Ok. A quel quartetto meraviglioso, che lo ripetiamo, Arolas al bandoneón, piano Cobian, violino Julio De Caro y contrabbasso Leopoldo Thompson, Fresedo le aggiunge un altro bandoneon e un altro violino e crea il suo primo sexteto. Sí, esa es la definición. Esa es la definición, creo. La definición, el cierre definitivo. Quella è la definizione, ok. Ahí, por ahí se perdió un nombre. Fíjate cómo... Sí. Porque no, todavía no. No me llama la atención. Norteamericano. Claro. Panameño creo que era, Harold Phillips. Panameño, no, era norteamericano. Norteamericano, bueno. Pero como Thompson, se ve que eran músicos que venían de... ¿De quién hablan? Harold Phillips. Harold Phillips. Ok. Que era un pianista que venía, digamos, y que aparece con Genaro Espósito, con Palavecino, actúa ahí en el Café Royal de La Boca. Y luego se va a Europa y se pierde digamos, por dónde anduvo. Pero parece que tiene una muerte trágica porque lo matan porque era espía. Cosa muy, questo muy pianista nordamericano, repetí il nome perché... Harold Phillips. Harold Phillips. De color, negro, sì, bien negro. Che ha suonato a Buenos Aires nei gruppi di tango, nelle formazioni, lavorava a La Boca, poi andò in Europa e poi fu ucciso. Ma è una cosa stranissima perché si dice che probabilmente lui era una spia, non sé de qué cosa. ¿Supieron? No se sabe. No hay datos, como se pierde, digamos. Pero un tipo que estuvo con Arolas, hizo un trío con Espósito y Alcides Palavecino, actuó ahí en La Boca, en el Café Royal, es decir, tuvo una importancia en esa época, ¿no? Sí, ok. Ahora creo que debiéramos hablar de dos guitarras fundamentales para la historia del tango, porque fueron las primeras guitarras de los dos primeros grandes cantores de tango. Uno, el cantor por excelencia, nuestro Dios, que fue Carlos Gardel. Su guitarrista, su primera guitarra fue el negro José Ricardo. Y el otro, la primera guitarra de Corsini, che fu Enrique Maciel. Quindi parliamo di due neri molto importanti, due chitarristi che hanno lavorato con il cantante per eccellenza, con quel dio che si chiama Carlo Gardel. Questo è José Ricardo, quindi di colore. Ahí está, sì. Cos'è quello alla sinistra di Gardel? Sì. Questi sono i due chitarristi di Gardel. Sì, José Ricardo e Barbieri. Guillermo Barbieri. I Barbieri. Invece, e l'altro è José Maciel, che era il chitarrista di Corsini. Enrique Maciel. Enrique Maciel, esattamente. Enrique Maciel, sì. Bien. Sí. Enrique Maciel, non confundiamo con il cantante, sì. No. Ok. Bueno, en el caso de los... Bueno, no dijimos que el otro guitarrista era Guillermo Barbieri, que no era negro, sino era mulato. Quell'altro chitarrista di Gardel, che era Guillermo Barbieri, el segundo guitarrista de Gardel, en orden cronológico. Ahora, nell'ordine cronologico, il secondo chitarrista. Il primo è stato José Ricardo. Yo creo que estos dos
de estos 3 guitarristas hay 2 que además fueron grandísimos compositores, que fueron Enrique Maciel y Guillermo Barbieri, autores de tango. Non solo suonavano egregiamente la chitarra, Enrique Maciel con Corsini y José Ricardo con Gardel, ma erano anche compositori. Grandísimos compositores de tango que seguramente hoy, no seguramente, que hoy escuchamos como si estuvieran escritos ayer. Por ejemplo. Y en el caso de Maciel, por ejemplo, no tango, sino toda la música que tiene que ver con la etapa federal, ¿no? La Pulpera de Santa Lucía, nel caso di José Maciel, la Parzorquera de Montserrat, los claveles de San Ignacio, y después creo que después tiene cosas muy lindas como La Viajera Perdida. Él compone y la que murió en París. La que murió en París. La que murió en París. Compone tangos muy, muy bellos y siempre, o casi siempre, con las letras de Héctor Pedro Blomberg, que era uno de los autores. Compone la musica Enrique Maciel, quasi sempre con i testi di Blomberg, Héctor Blomberg, me parece. Héctor Pedro Blomberg, literario, un tipo de muchísimo nivel intelectual, fue diplomático. También La Pulpera de Santa Lucía, sí, claro. La música de Maciel. La Pulpera de Santa Lucía, per dirne uno, è composto da Maciel e Blomberg, e altri temi che si riferivano all'epoca di Rosa, sempre ci mandavano indietro con i testi, collocandosi nel periodo alla metà del 1800. Pero ese tiempo de Rosa dejémoslo cuando hablemos alguna vez de Corsini. De Corsini. Pero okay. En el caso de Barbieri, también tiene muchos valses famosos, creo que Rosas de Otoño, ahora no. Anclao en París. Barbieri ha fatto dei testi alcuni di questi, Rosas de Otoño, un bellissimo vals, Anclao en París, con i testi di Enrique Cadícamo, bellissimo. Sí, es muy, muy larga la lista. Insomma, y volvemos lo mismo, tangos che bailamos hoy, che parecen hechos ayer. Sí. Chi è quello lì? Chi è? Sempre lei. Gianna. Si chiama Gianna. Gianna si chiama. Okay. Gianna si llama. Que... No diga. Bueno. Boca chiusa. Gianna. En el caso de Maciel, digamos, trabajó, acompañó a Rosita Quiroga. También al tercer cantor nacional, a Magaldi. Él acompañó al dúo Magaldi-Noda, fue el creador del dúo Magaldi-Noda. Y después acompañó a Corsini. O sea que, fíjate vos, 3 de los más importantes nombres de la historia del tango, del canto, fueron acompañados por Maciel. Rosita Quiroga, Magaldi y Corsini. Le faltò Gardel. Quindi Rosita Quiroga, una delle prime cantanti donne, fu accompagnata da Enrique Maciel. Corsini fu accompagnato da Enrique Maciel. Y Magaldi anche. Quindi, con el dúo, cuando Magaldi está el dúo Magaldi-Noda. Con Magaldi-Noda, il duo famosissimo, accompagnato da Enrique Maciel. Quindi importantissimi, magari non si sanno, perché bisogna tornare indietro, bisogna andare con le chitarre, non si sanno tanto nel mondo tanghero europeo, italiano. Alcuni lo sapranno, la maggioranza no, perché ci fermiamo sempre agli anni 30, agli anni 40 e da lì in poi. È molto interessante andare a ricercare queste cose, secondo me. Estoy diciendo que son cosas interesantes, porque no llegan tanto a los tangueros italianos, porque hay que ir a propósito a investigar en este periodo, y aparte ahí son los grupos o los dúos con guitarra, y los tangueros, ¿viste? Llegan a los años 30, a los sextetos, y de ahí para en adelante.
pero creo que es importante que lo sepan. Que conozcan. Así que se amplía el conocimiento, y cuanto más conoce una cosa, más la aprecia. Esattamente, ampliando la conoscenza, io credo che sarà apprezzato il tutto. Creo que a estos guitarristas... Perdón, sobre José Ricardo, que fue el autor de la música de Margot. Claro. Margot, un tango meraviglioso, la música di José Ricardo. Sí. Sí, y la letra de Celedonio. La letra de Celedonio Flores. De Celedonio Flores. Y muchos de los tangos que cantó, no solo tangos, sino casi todo lo que cantó Gardel al principio apareciera o no, tenía música de José Ricardo. José Ricardo. Es decir, muchos de los temas, como es cierto dice Roberto, muchos de los temas que figuran autor de música Gardel Razzano eran de Ricardo. Ah, figuran a nombre de Razzano. Sí, Gardel Razzano. Sì. Il chitarrista Gardel c'è a duo con il chitarrista Razzano all'inizio. Molti mi stanno dicendo che figura a nome di Razzano. José Razzano era, José Razzano invece erano di José Ricardo. Sí, de Barbieri, perdón. Pero José Ricardo. Eran de José Ricardo. De Ricardo. Pero no era Razzano solo, sino Gardel Razzano, como aparecían. Aparecía como Gardel, aparecía como Gardel Razzano. Pero nos vamos demasiado Sí, en detalle, sí. Nombro nada más a un guitarrista que fue el guitarrista de jazz, pero que incursionó en el tango, que fue Oscar Alemán. Quería poner... No quería poner Margot, pero sigamos adelante porque si no se nos achica el tiempo. Sí, después, bueno, digo, otro... solo nombro a Oscar Alemán, que fue un gran guitarrista de jazz, un importantísimo guitarrista, que incursionó en el tango con el trío típico, el trío de la Víctor. Y ahora sí, salgamos de la guitarra y vayamos a uno de los grandísimos músicos de tango che fu... Non possiamo nominare non a Oscar Alemán, un chitarrista eccezionale che integrò il primo trio il primo trio tipico della Víctor. Sì. Il primo trio della Víctor. Poi fece tanta musica. Le quería hacer escuchar. Lo que pasa es que lo tengo que buscar, Alemán. Ecco, guarda, ti faccio sentire solo una cosa. Lo que pasa es que hizo tanta... A ver. Buscar en Roma. No, este es otro. Mira, non è un tango. Cuando calienta el sol. Addirittura. La habilidad. Bueno, vamos con... Molta abilità, una persona molto rispettata come musicista. Continuemos porque tenemos que llegar a Horacio Salgán, el último. No, por eso, nos queda Mora y Salgán, digo yo, para cerrar esto. Sí. Hablemos entonces de Joaquín Mauricio Mora y de Horacio Salgán, si les parece. Sí. Enrique Mora. Joaquín. No. Enrique. Joaquín. Negro. Joaquín Mora. Bueno, era un músico nacido en 1907, uno de los grandes melodistas. Ese grupo selecto
que integran de Mare, Cobian, en ese nivel debemos ubicar a Joaquín Mauricio Mora. Un exquisito... Quindi lo collochiamo a un livello molto importante, come pianista a livello di Cobian e di tanti altri bravissimi pianisti dell'epoca. Sí, autor de bellísimos temas, de una sensibilidad, un romanticismo en sus composiciones admirable. Digo, Divina, Yo soy aquel muchacho, Margarita Gautier, Como aquella princesa, esos son los tangos que compuso Joaquín Mauricio Mora, que fue un músico que tuvo una extensa Joaquín Mauricio trayectoria. Mora ha composto dei tanghi come Margarita Gautier, il primero Divina, che dijiste? Divina, Divina, Yo soy cioè aquel delle cose muchacho. veramente bellissime. Muy bellos tangos, muy bellos tangos. Yo soy aquel muchacho. Yo soy aquel muchacho. Yo soy aquel muchacho. Preciosos tangos, de mucha melodía. Alberto Sí. César. Claro. Músico que acompañó, además tuvo orquesta, acompañó a Azucena Maizani, por ejemplo, en su gira por el mundo, y terminó muriendo, creo que en Colombia, en donde se había radicado. Él hizo una gira por países del Pacífico, Sí. Chile, Ecuador, Perú, y recaló en Colombia y ahí se quedó a vivir en el año 43. Vino algunas veces, volvió a Buenos Aires, pero se radicó en Colombia y ahí murió. Ahí murió. Quindi en Colombia murió, en Colombia. Sí, pero quería escuchar, para hacer un homenaje. Margarita Gautier, qua l'orchestra Aníbal Troilo cantando fiorentino, perché a volte uno dice, per gli amici italiani, dice, o también los argentinos, dice un título y no se sabe, apenas escuchan los milongueros, ¿no? Apenas escuchan la música ya lo ubican inmediatamente. Y bueno, hay un detalle de Mora interesante, porque él era pianista. Margarita Gautier, che è stato composto da Mora, repetime il nome, Francisco. Joaquín Mauricio. Joaquín Mauricio Mora. Sì. Violenza di Julio Jorge. Era diplomato al conservatorio, aveva fatto il conservatorio. Sí. Santa Cecilia. Les digo que tenemos 4 minutos para hablar tal vez del más importante de los músicos de color. Terminemos diciendo que Joaquín Mora hizo el Conservatorio Santa Lucía, ma non Santa Lucia a Roma. Santa Cecilia, non Santa Cecilia a Roma, a Buenos Aires. L'ultimo dato nada más. Él era pianista y además bandoneonista. Ah, no sabía esto. Tocar el bandoneón, agarró una vez un bandoneón y empezó y aprendió a tocar y tocaba il bandoneón. Aveva un bandoneon, ha cominciato a impararlo e poi ha suonato anche il bandoneon, non solo il piano. Ultimo personaje del mundo afro-argentino del tango. Último personaje de lo que vamos a hablar ahora. Dale. Dale, Alejandro. Horacio Salgán. Estamos refiriendo a Horacio Salgán, que bueno, no hace falta indicar la importancia de Salgán. Salgán tiene una característica que es muy particular, es único. Es decir, ¿cómo ubicás a Salgán? ¿En qué línea? ¿En la línea de Cariana? Es difícil ubicarlo porque es algo propio. Él tiene cosas que solamente él las ha desarrollado. Dice Salgán, facciamo fatica a metterlo in una linea. Dove lo metti? Con Julio De Caro, con Fresedo, con D'Arienzo.
Con Darío, no, ha creato una linea propria, una maniera di suonare che è unica. Única. Es un enorme, como pianista es extraordinario, uno de escucharlo. Compositor, bueno, a fuego lento, del 1 al 5, me llamó silbando, Grillito, aquellos tangos camperos, en fin, enorme. El oratorio Carlos Gardel que hizo con Horacio Ferrer. Como arreglador, uno escucha cosas, por ejemplo, recuerdo de Pugliese, el tango Recuerdo. Sargani le hizo un arreglo que Pugliese consideraba que era mejor que lo que había hecho él. Entonces, Real, yo escuché o he leído, no lo escuché, lo leí, quería preguntarles a ustedes che Pugliese ha detto il miglior ricordo, la migliore interpretazione è quella di Horacio Salgani. Sí. ¿Es así? Sí. Y es distinta. Ojo, ese juego que te recuerdo que en Pugliese aparecen los bandoneones, Salgán la hace con el piano, es un arreglo personalísimo. Ok. Como Boedo, digamos, que uno la escucha por el sexteto de De Caro, la escucha con Salgán, es decir, no cambia, ojo, no cambia la esencia del tango, le agrega, le pone otra cosa. Certamente, non è che cambia l'essenza del tango, ma ci mette un'altra cosa che lo fa diverso, lo fa unico, veramente Salgán inconfondibile. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, ya para cerrar esto, es cerrar escuchando A fuego lento. Vamos. Con esto nos despedimos. ¿Cómo? Con esto nos despedimos. Nos despedimos. A la próxima. Y gracias de nuevo.